Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio. Que pongan la primera diapositiva y estábamos viendo el capítulo 19 y hablábamos del versículo 12, hasta ahí nos habíamos quedado, que realmente era parte de lo que empezaba el tema y nos daba la oportunidad de ver desde el versículo 11, que nos dice precisamente que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y esto queda claro que es Dios. Y esto es muy bueno, nos da mucha bendición, mucha paz, mucha oportunidad de saber que es Dios. No los humanos, no las personas, sino es Dios. No son los talentos humanos, no son las capacidades humanas, sino a través de los diferentes tiempos y personajes que hemos visto, así como la historia misma, nos muestra cómo a través de hombres el Señor ha hecho cosas maravillosas. Y es entonces que dice que por mano de Pablo se hacían todos estos milagros, pero es Dios el que los hacía. Y era de tal manera estos hechos que se lograban, que se hacían, que dice que no se llevaban los delantales, se llevaban los paños de Pablo a los enfermos y estos sanaban y los espíritus malos salían. Hoy un poco menos, pero se ha hecho toda una doctrina, toda una enseñanza, toda una negociación, todo un negocio de expulsión de demonios. Y es parte de lo que hoy por hoy tenemos la oportunidad de ver. Cómo a través también de los tiempos siempre ha habido esos que andan buscando negocio, que andan buscando cómo de alguna manera sobresalir. Muy bien, la siguiente, por favor. Dice el versículo 13 que algunos de los judíos, sí, que andaban por las calles expulsando a la gente de espíritus malignos. Había muchos ambulantes haciendo ese oficio, entre comillas, y quisieron usar para ello el nombre del Señor Jesús. Y decía, una cosa es este cambio, este pequeño cambio. Una cosa es usar el nombre de Jesús y otra cosa es que el nombre de Jesús se pronuncie con esa certeza y esa fe de aquellos que han creído, como leía hace rato nuestro hermano. Y así que ellos expresaban a los espíritus y les decían, ¿verdad?, que en el nombre de Jesús, a quien Pablo le conoce, les ordenaban, dice la versión 60, les conjuraban que salieran, salgan. Y entonces nos hace parte de esta narración la aclaración que había, y lo interesante es que eran judíos. Hoy, por eso decía que hay cristianos que andan en eso mismo. Aún hace algún tiempo había en las librerías, no sé ahora, tiene mucho que no voy, pero en las librerías había libros sobre cómo expulsar demonios y experiencias. De los últimos que pude leer por ahí,
Hay 2 cerdos en la sala y uno que por ahí se llama de una manera parecida, que tiene que ver con esos aspectos. Y que en un principio, según, nada más se lo vendían a pastores, pero que se vendió como pan caliente y empezaron a producirlo más. Y lo vendían a todo el mundo. Fue un negociazo. Ya de tal manera que en muchas iglesias y en muchos grupos daban talleres donde se les enseñaba a los cristianos a echar demonios. Y había diferentes categorías y especialidades para sordomudos, demonios de diferente tipo. Lo cierto es que simplemente la palabra sencilla y lo que vemos a través de los evangelios, que con Pablo es que simplemente en el nombre de Jesús, a esos que creían, les decían sal y salía. Bueno, y esto lo hacían precisamente 7 hijos de un judío llamado Etseba, que era uno de los principales o el principal de los sacerdotes. ¿Qué les parece? Estos 7 hijitos de eso vivían. Y nos empieza a narrar que en una ocasión el espíritu maligno, uno le salió con testón y les dijo: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y esa es la diferencia. ¿Ustedes quiénes son? Siguiente, por favor. Bueno, al mismo tiempo, el hombre que tenía estos espíritus malignos se lanzó sobre ellos y con una fuerza tremenda los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de ese lugar desnudos y heridos. 7. Cuando anda buscando cazar, pues va a suceder esto. Cuando Dios nos pone, pues simplemente la situación cambia. Por ahí tuvimos mínimo un par de experiencias o 3, ¿verdad, Pastor Armando? Y no nos andábamos buscando. Inclusive algunos aquí vivían, digo, en las personas, que eran tan espirituales y tan interesantes que decía uno: ah, caray, en cuanto a conocimiento y en cuanto a muchas cosas. Bueno, esto fue de tal manera que toda la gente que vivía en Éfeso, una ciudad muy grande, una de las grandes ciudades de las metrópolis, y los no judíos, todos, dice, lo supieron. ¿Y qué pasó? Se llenaron de temor. Hubo temor. Y no de Pablo, sino de ese Dios. Por lo que de alguna manera algunos pretendían hacer. Y creció la fama de ¿quién? Del Señor Jesús. Es necesario que siempre menguemos y que Él crezca. De la mayoría de los apóstoles y los que le siguieron no conocemos su final, como va a ser el de Pablo. Lo deducen y la Iglesia Católica ha inventado unas bonitas historias así tipo Hollywood de cómo terminaron. Lo cierto es que la Escritura nos dice solamente de uno, hermano de Juan, el apóstol amado. Sí, es bien importante que nunca perdamos de vista. Cuando ya somos más importantes o cuando ya somos más, sobresalimos más que el Señor Jesús,
o queremos sobresalir a como dé lugar, algo está pasando, algo no está bien. Siguiente, por favor, salud. También muchos de los creyentes, ¿verdad?, llegaban públicamente a confesar todos sus pecados, a confesar lo malo que hacían. Pero todo, este es el cambio que antes habían hecho. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de conocer al Señor, las cosas viejas pasaron y entonces todas son hechas nuevas. Y entonces el viejo hombre muere. Y a través del Espíritu Santo viene todo un cambio. Es más, lo que más se practicaba también en esos lugares, entre las varias cosas, pues era la brujería, la magia. Y mucha gente de esta se convirtió. Hoy es interesante cómo de alguna manera, y más adelante lo vamos a poder constatar, se anuncian por todos lados. Y de una y otra. Bueno, esta gente que practicaba la brujería, que era de lo que malo que habían hecho, y la magia, trajeron los libros y la quemaron en presencia de todos. ¿Sí? Como testimonio. Hubo ese testimonio de ese cambio. De tal manera que cuando se calculó, dice que el precio de aquellos libros resultó que valían como 50,000 monedas de plata. Una moneda de plata de ese tiempo y en ese lugar tenía el equivalente a un salario mínimo, así que échele cuentas, 50,000 salarios mínimos. ¿De qué tamaño fue la hoguera? ¿De qué tamaño fue el alcance y el testimonio que empezó a darse en esa gran ciudad de casi 300,000 habitantes? Hoy tenemos muchas iglesias, pero a veces ni en nuestra colonia nos conocen, ¿o sí? Bueno, algunos en lo personal a veces ni en nuestra calle nos conocen, que somos cristianos, mucho menos en nuestra colonia, mucho menos en nuestra ciudad. Y entonces viene un pequeño paréntesis, versículo 20, viene un pequeño paréntesis. Dice que así el mensaje del Señor se iba extendiendo, iba permitiendo demostrar su poder. Siguiente, por favor. Hay un pequeño paréntesis. Versículo 21. Después de estas cosas, Pablo decidió visitar Macedonia y Acaya, sí, la parte superior del mapa, y seguir su viaje hasta Jerusalén. Además decía que después de ir a Jerusalén tendría que ir también a Roma. En cuanto a su espíritu, eso es lo que él deseaba. Ya trascender y ir a Europa, a esa parte, a España, a Roma. Y entonces se incrusta estos versículos para hablarnos de algo que Pablo tiene pensado hacer, que Pablo va a decidir y que en un momento dado pues va a tomar esa decisión. Ahí Lucas escribe precisamente esta parte que de alguna manera, no sé, nos da mayor información. Y dice que entonces mandaron a Macedonia a dos de sus discípulos, de sus ayudantes, que era Timoteo y Erasto, mientras que él se quedaba algún tiempo más en Asia. Bueno, viene algo, de alguna manera, a la continuación de lo que estamos viendo. Pablo sigue en Éfeso.
Después de ese pequeño paréntesis de lo que Pablo pensaba en el Espíritu, siguiente por favor. Dice que ya por aquel tiempo, precisamente, y vuelve a decir que es en Éfeso, hubo gran alboroto acerca de un nuevo camino. ¿Cuántas veces se les llama cristianos en la Biblia, a los cristianos, a los creyentes en Cristo? Muy pocas veces. Muy pocas veces. Es más, se pueden contar con una mano. Como tal que se escribe cristianos. Sobre todo en el libro de los Hechos. Sabemos dónde por primera vez se les llamó. Pero entonces la mayor parte los conocía como los del camino. Los que iban, ¿verdad? Predicando algo nuevo, los que iban abriendo. Y decíamos, por eso también el Señor se identifica con eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el único camino al Padre. Nadie viene, sin más, por mí. Bueno, esto de alguna manera fue causado por uno llamado Demetrio, que era platero. ¿Qué pasó? Bueno, este alboroto, esta situación que se planteaba. Demetrio era platero, se dedicaba a hacer figuras de plata. Este hombre hacía esas figuras de tal manera que él representaba el templo de la diosa Artemisa. Estoy usando otra versión. Voy a hacer precisamente ese paréntesis, por ahí la tenemos. Su Biblia, versión 60, dice Diana. Y daba mucha ganancia a los que trabajaban con él. Mucha ganancia. Y ojo con esto. Por eso ese alboroto, por esta situación. ¿Y cómo es que se envuelve? ¿Cómo es que de alguna manera se alborotan los demás? Y se usa la religión, pero en el fondo hay interés de otro tipo. En este caso, dinero, ganancia. Y no solo él, sino todos los que trabajaban con él. ¿Qué hizo? Pues los reunió y trajo más a otros, invitó, que trabajaban en el mismo oficio, que se dedicaban a lo mismo, semejantes a las cosas que él hacía. Y les dijo, señores, es muy interesante este discurso. Ustedes saben que nuestro bienestar, que nuestra ganancia, nuestro estatus de vida depende de este oficio. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aquí adelantito la gente se convirtiera y dejara? ¿Cuánta gente saldría afectada? Cuando se acabaron las peregrinaciones del 12, bueno, desde antes, 12, 13. Algún día, por curiosidad, si llegan a conocer a alguien, pregúntenle cuántas camionetas de Cometra salen diario llenas. Atestadas. ¿Cuántas? Varias. Es más, ahora hay otro sistema muy interesante que crearon por ahí. Y entonces, bueno, este hombre que hacía tal cosa, después de reunirlos, pues los puso a pensar que de ese oficio que ellos tenían dependía. Y entonces a veces podemos llegar en aras del oficio
pseudo ministerio, cree en un momento dado mantener una posición, en este caso, pues, si es el otro extremo, es una cuestión que tiene que ver con otra cosa. Aquí tenemos adelante, siguiente por favor, la ficha técnica de esta época. Dice que estaba en Éfeso, en Turquía, el templo de Creso. Tenía 55 por 110 metros, imagínense el tamaño. Los tramos que soportaban, o cada columna, era de 6.5 metros. Tramo, de alguna manera. Longitud y peso de estos bloques era de 8,75 metros, la longitud, y pesaba 4 toneladas cada castillito, o cada altura y diámetro de las columnas 20 y 6.5 metros. ¿De qué manera era este negociazo? Cuando nosotros podemos investigar un poco más, sabemos que esta ciudad estaba atestada decía, aparte de la magia, de la brujería, pues de cuestiones de sexualidad, de tal manera que esta diosa, pues todas las mujeres que querían servir tenían que vivir en el templo por 1 año y servir como prostitutas 1 año para ser consagradas. Así, y hay cosas más tremendas en este lugar que dije uno, choca una cosa con otra. Bueno, sigue diciendo acerca de esto. Y entonces les sigue diciéndole, pero como ustedes saben y pueden ver, ese tal Pablo anda diciendo que los dioses hechos por los hombres no son dioses. ¿A quiénes? A los que vivían de eso. No son dioses. Y ese es uno de los grandes choques y situaciones que se tienen cuando empieza a crecer la palabra y el evangelio. Y entonces he empezado a convencer a mucha gente, a mucha gente. No solamente ya de aquí de Éfeso, sino casi de toda la provincia de Asia. Ya vimos que vino predicando, Iconio, Derbe, Listra, luego todo, la parte de arriba. ¿Y qué pasa? Pues que esto es muy peligroso para la fe, para sus creencias. No, ¿para qué? Para su negocio. Para su negocio. Por eso es interesante ver qué hay a veces detrás de. ¿Qué hay detrás de? Sin duda, todos tienen una razón, tienen una apariencia, algunas abiertamente desviadas desde el principio, otras no. Otras se convierten en un negociazo. Cuando viene alguien a dar un concierto, de alguna manera, de alguno, muy conocido, prácticamente los boletos se acaban bien rápido. Que por cierto ya ni canta, pero bueno. La gente aplaude y pide autógrafos, porque es parte de eso. Y necesita pasar, necesita trascender para seguir vendiendo y para seguir viviendo un estatus, una situación. Bueno,
¿Qué va a pasar? Pues que van a echar a perder el negocio. Pero no lo dice, sí, va a afectar el negocio. ¿Pero por qué? Porque va a afectar el templo mismo, lo más sagrado de la gran diosa Artemisa. O Diana decía, sí, puede perder esa fama, ese de lo que está rodeado de poder, de milagroso. Y puede también, ¿verdad?, llegar a ser despreciada, a ya no tener el aprecio o el valor que hoy tiene. Porque esa grandeza pues se refleja en la adoración en toda esta provincia de Asia y en el mundo entero, en ese mundo conocido. Se da esta situación, y esto es importante que nosotros a veces lo tengamos consciente, porque de eso se trata muchas cosas. Aún hoy algunos cristianos se trata de likes, si ya no de dinero, de fortuna. Siguiente, por favor. Bueno, cuando oyeron esto, pues se enardecieron, se enojaron y empezaron a gritar que viva Diana o Artemisa de los Efesios. Ya había encendido los ánimos, había volteado las situaciones y bien, va hacia allá. Y entonces digamos la diferencia, por qué algunas versiones dice que es Artemisa y nuestra 60 dice que es Diana. ¿Quién era Artemisa de los Efesios? Es un paréntesis. Bueno, en la mitología griega, Artemisa era la diosa de la casa, por ahí la tienen, la virginidad y la naturaleza, todo contrario a lo que después era Diana. Pero en Éfeso, su cultura tomó una forma muy distinta. ¿Qué pasó? Pues que de alguna manera en Efesio, la diosa que ellos adoptan, esa diosa madre, está asociada con la fertilidad y la protección. Su imagen, si ustedes recuerdan en la anterior, tiene muchos pechos, muchos, simbolizando poder como proveedora de vida. Y hoy inclusive se nos ha hablado de palabras mágicas. Declara, y ya lo es tuyo, dilo y es. Dice que la diferencia entre traducciones como Diana de los Efesios o Artemisa tiene que ver precisamente con un cruce cultural entre el mundo griego y el romano. Y con la traducción bíblica, pues de alguna manera se ha manejado este sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Pues abajo lo tenemos por los que sin duda muchos lo saben, pero el sincretismo, sobre todo el aspecto religioso, ocurre cuando dos religiones se mezclan, dando lugar a nueva forma de cultura que incorpora elementos de ambas. ¿Sí sabían que la morenita tiene una similar, nomás que es blanca en España y que es anterior a la aparición de aquí? Bueno, pues investiguen y verán que sí. Y hay libros, son igualitas, nomás que la de allá es blanca y la de acá es morenita. Bueno, aún el sincretismo se dio entre los aztecas y entre la gente que vinieron a evangelizar. Hoy mismo lo vemos.
danzantes, danzas, con sus atavíos de aquellos tiempos y muchas otras cosas. Ese es el sincretismo, la mezcla de dos. Y hay muchos, hay muchos datos curiosos, muy interesantes de cómo es que de alguna manera se mezclaron, cómo es que algunos, pensando, empezaron a idear cómo poner unas con otras, cambiar unas fechas por otras. La que sigue. Bueno, y entonces, ¿por qué Diana? Bueno, Diana es el nombre romano de Artemisa. El uno es griego y el otro es romano. ¿Recuerdan cuando Jesús fue crucificado? Se puso en 3 idiomas. ¿Por qué? Porque cuando el Imperio Romano absorbe la cultura griega, muchas deidades que ellos tenían, sus dioses, fue romanizada. Decía, con esos cambios, en la traducción latina, que era el lenguaje romano o el idioma humano latín, del cual tenemos mucha conexión, entonces se usó el nombre de Diana, que era el más familiar para los lectores romanos de aquel tiempo. Sí es cierto que, aunque fue traducido del griego, pues era ahora sí que era el gobierno romano, era el imperio romano el que de alguna manera ahí impedía. Por eso entonces en versículos bíblicos o en versiones bíblicas, como la Reina Valera, suele decirse Diana de los Efesios, en el capítulo que nos tiene en este momento en cuanto a la intento. Mientras que en otras más, ¿sí?, que son modernas, ustedes ven la Dios habla hoy y muchas otras cosas de ese tiempo, pues los académicos, los estudiantes bíblicos, prefieren Artemisa para reflejar el contexto original del griego. Y entonces esa es parte, en un momento dado, de la oportunidad que se nos da en cuanto a Artemisa y el porqué de, ¿verdad? Cuando él grita, cuando él empieza a hacer esto, dice salve. De los Efesios. Y entonces, gracias a Dios, porque hoy tenemos la oportunidad de saber que nosotros tenemos un verdadero Dios, no hecho de manos, y por eso no es negocio, porque muchos es negocio, lo han hecho de barro, de madera, de diferentes metales, porque es negocio. Nosotros sabemos que por algo el Señor no permitió que, en cuanto a su aspecto físico, se viese. Y por eso también Isaías nos muestra que no era un hombre de un hermoso parecer. No solamente se refiere a cuando Cordero es inmolado, sino dice que no era de hermoso parecer. Y es interesante cuando se empiezan a hacer los primeros cuadros, de donde otra vez los pintores romanos toman el ejemplo y la figura, pues de alguna manera, de ellos. Por eso ven que perfil griego y cuestión romana, todo eso de alguna forma. Pero gracias a Dios, porque no sabemos que nuestro Dios está en nosotros y con nosotros, hoy y siempre. Y que sabemos que cuando se predica
y se predica de tal manera, pues la gente que alrededor va a buscar, sobre todo aquella que sus negocios se van a ver afectados. Ya trátese de reliquias, ya sea que trátese de alcohol, ya sea que trátese de de muchas otras cosas, cuando eso se afecte siempre va a haber una reacción. Sobre todo como en este caso que hay una gran, pero gran manifestación de conversiones en la ciudad de Éfeso. Muy bien, si Dios permite, la próxima semana le seguimos, porque Pablo sigue en Éfeso. Amén. Dejo el lugar al pastor.